Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de los tratados de libre comercio y las expectativas que se tienen en este 2018 en cuanto a la apertura de nuevos mercados y qué proyecta el inversionista hondureño viéndose hacia el mundo. Nos acompaña esta noche el señor secretario del Sistema de Integración Económica de la región centroamericana, el doctor Melvin Redondo. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto y gracias por la oportunidad de estar aquí en su bonito programa. Bueno, les he consultado en este arranque de año a mis invitados cómo han pasado estas fiestas, las expectativas que se tienen en este año, sobre todo en un área que es fundamental para el desarrollo de Honduras. Bueno, por mi parte, en familia siempre, aprovechando un corto receso de fin de año y preparándonos para los retos del siguiente, de este año que viene. ¿Pasa mucho en Guatemala? Pues ahora con el puesto que tenemos ahora como secretario general de la SIECA, de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, nos hemos desplazado para allá, siendo que allá tenemos la sede, que es en este caso la SIECA, la Secretaría Técnica del Subsistema de Integración Económica Centroamericana, y pues ahora nos dedicamos 100% a la agenda de integración económica. Estando ahora mucho tiempo en Guatemala, doctor, estamos en la economía más robusta del área centroamericana. ¿Qué nos está haciendo falta a los hondureños para competir en algunas áreas con esa economía de nuestro vecino país? Bueno, sin duda, Guatemala es la economía más grande de Centroamérica. Solo en Ciudad de Guatemala tenemos 7 millones de personas. Eso prácticamente se equivale a la población, o casi la totalidad de la población que tiene solo Honduras. Naturalmente, usted puede ver la diferencia cuando usted llega a Guatemala, que es una economía mucho más grande, es 3 veces el tamaño de la economía de Honduras. Y ahora con el proyecto que se lanzó de tener una unión aduanera, Guatemala, Honduras y próximamente El Salvador, pues se va a conformar un espacio económico todavía más grande. Ya a mediados de este año que recién pasó, pues se lanzó esta primera etapa del proceso de unión aduanera Guatemala-Honduras. Se está esperando que en marzo ya esté prácticamente terminada la incorporación de El Salvador en toda la parte de la negociación que se está teniendo ahora a nivel de los 3 países, y así conformar un espacio de Triángulo Norte que sea pionero, que también estimule la integración de Centroamérica. Hay un proyecto de unión aduanera de los 6 países centroamericanos. Sin embargo, el proyecto que inició Guatemala y Honduras y ahora con El Salvador, pues ya va a fijar esta ruta, esta semilla de una unión aduanera centroamericana que va a dar espacio a que Centroamérica, pues, tal como se ha repetido en muchas ocasiones, sea la 7ª economía más grande del continente de Latinoamérica. En estos 4 meses y días del experimento que se ha tenido con Guatemala, ¿qué tanto hemos avanzado? ¿Hasta dónde se logró controlar entre las fronteras de Honduras y Guatemala el tema de contrabando, que siempre es uno de los puntos que entraba en discusión por el cruce de mercancías entre ambas naciones? Mire, con la implementación de esta primera etapa, que se lanzó el 26 de junio, lo que se hizo fue tener 3 puestos aduaneros integrados. En este caso estamos hablando de Aguacaliente, el puesto fronterizo de Florido y la apertura del puesto fronterizo de Corinto. Lo que se hizo en esta primera etapa fue que en vez de tener una aduana de cada lado de la frontera, ahora todas las 3 funcionan del lado de Honduras, que resulta que tiene, o que tenía en aquel momento y lo sigue teniendo, la mejor infraestructura para poder acomodar a los funcionarios de los 2 países, tanto en la parte aduanera como en la parte migratoria, como en la parte sanitaria. Y pues lo que hemos visto es un incremento del uso de Corinto, que estaba parcialmente habilitado. Y ahora mucha de la operación entre Guatemala y Honduras está pasando por Corinto. En términos globales, un estudio que generamos en la SIECA básicamente está hablando de que el incremento de las operaciones comerciales anda por el orden del 15% en estos meses que se ha puesto en vigencia este modelo.
La Unión Aduanera como tal va a empezar a funcionar, esperamos, ahora en marzo, cuando prácticamente se va a poner en funcionamiento lo que es la libre circulación de mercancías. Hoy por hoy, entre Guatemala y Honduras, al igual que en el resto de Centroamérica, lo que se tiene es libre comercio. Pero el libre comercio es un concepto diferente. Cuando ya tenemos libre circulación, de lo que estamos hablando es de que una mercancía que va de San Pedro Sula a Ciudad de Guatemala es como que la mueva de Tegucigalpa a Comayagua, por ejemplo, sin hacer trámite aduanero. No quiere decir que no hay control, siempre hay controles, pero ahora hay un control que es por medios electrónicos. Ahora usted hace toda su operación, o la va a hacer, todas las operaciones las va a hacer en las plataformas informáticas que fueron desarrollados por los países. Hay un control tributario porque hay que asegurarse de que las mercancías que cruzan de un lado a otro pagan los impuestos internos, especialmente lo que se llama el impuesto sobre ventas, porque recuerde que ya teníamos libre comercio, no se pagaba arancel, pero siempre se paga impuesto sobre ventas. Hay un control, una facilidad para los conductores de los medios de transporte de mercancías, que es lo que se llama el prechequeo migratorio. Ya hay armonización de los requisitos sanitarios y en esta etapa que se va a poner en vigencia en el mes de marzo, van a empezar a funcionar aduanas periféricas, 10 aduanas periféricas que se definieron en los dos países, e igualmente pues se va a habilitar todo lo que es la libre circulación a través de la sustitución del formulario y declaración única aduanera, del FAUCA, por una factura y declaración única que se va a hacer la FIDUCA, que es donde se van a documentar todas las actividades de libre tránsito entre los dos países. ¿Puede esto, doctor Redondo, ser una garantía para borrar de la mente el tema contrabando? Contrabando es una actividad recuerde que es una actividad que se da al margen de la ley, o sea, el contrabando no pasa por los puestos fronterizos. Pero con ese riesgo del decomiso, claro, de la acción legal. Con la Unión Aduanera usted lo que va a tener es que ya no solo lo van a poder verificar en la aduana, porque en la aduana prácticamente el control desaparece y eso significa reducción de tiempos, pero hay controles ex post que, por ejemplo, las autoridades tributarias de los dos países van a poder ir a verificar a la bodega del comprador si es cierto que lo que compró está debidamente documentado y que cumplió todas sus obligaciones tributarias. Eso es una forma de desincentivar el contrabando. Recuerde que lo que trata de hacer el contrabando es, pues de alguna forma, no cumplir los requisitos, es decir, o no pagar los impuestos internos, o no cumplir los requisitos sanitarios, u otro tipo de regulaciones que tengan los países en su momento en el movimiento de mercancías. Con esto ya el control es todavía más fuerte, porque hoy por hoy el control se hace en la aduana o se hace en los puntos fronterizos. Con la Unión Aduanera lo que va a tener usted es que lo van a poder ir a ver a la bodega, lo van a poder detener en la carretera y le van a pedir efectivamente toda la documentación que sustente que usted ya cumplió con todas sus obligaciones tributarias y no tributarias. ¿Cómo va la certificación del personal? En marzo me dice que ustedes ya esperan arrancar de una manera fluida y con un chequeo permanente. ¿Siempre ha existido ese problema? Siempre. En cuanto al comportamiento humano. Pero mire qué interesante, ahora con la Unión Aduanera lo que pasó es que todo el personal de aduanas y de migración de Guatemala ahora está físicamente ubicado en las instalaciones físicas del lado de Honduras, por eso tenemos una aduana integrada. Con la Unión Aduanera no solo vamos a tener personal de aduanas migratorio y sanitario, también vamos a tener personal tributario, que eso no existe en este momento, o sea, personal del SAR, por ejemplo, de Honduras, va a estar en la aduana. Personal de la Superintendencia Tributaria de Guatemala también va a estar en el punto fronterizo, verificando que se cumple el pago de los impuestos internos. En este proceso, que ya toma casi los 3 años, desde que se lanzó en 2014, a finales del 2014, se han capacitado más de 1,000 personas, entre personal de las diferentes instituciones de los gobiernos, esto incluye a los ministerios de Agricultura,
incluye las autoridades migratorias, incluye las autoridades aduaneras, incluye las autoridades tributarias, que se han estado capacitando, tanto la gente que está en las capitales, como también se ha estado yendo a los 3 puntos fronterizos para asegurarse que todo mundo conoce la nueva reglamentación. Y algo más importante, el 1 de enero va a entrar en funcionamiento una figura que se llama el coordinador del puesto fronterizo. Esa figura no existe hoy por hoy. Y la figura del coordinador del puesto fronterizo tiene la responsabilidad de hacer de que toda la operación de cruce de mercancías en estos puestos integrados se realice conforme a las normas que están establecidas. Si hay un problema que no hay internet, que es muy común, pues el coordinador del puesto fronterizo tiene que aportar los elementos para resolverlo. Si hay algún tema en cuanto al funcionamiento del puesto fronterizo, también tiene que resolverlo. Y eso le da un espacio importante para asegurar que las operaciones siempre se van a estar cumpliendo de una manera adecuada y que se va a facilitar el cruce de mercancías entre los dos países. Es una figura completamente nueva. Existe, por ejemplo, en Chile en este momento, no está contemplado en ningún otro momento en el Código Aduanero Centroamericano y se está incorporando ahora en que va a estar funcionando la Unión Aduanera Guatemala-Honduras. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Melvin Redondo, secretario general del Sistema de Integración Económica de Centroamérica. Una pausa, en breve continuamos. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Melvin Redondo, secretario general del CIECA. Doctor, el tema de infraestructura siempre entra en estas discusiones porque cuando llegamos a las fronteras muchas veces nos sorprende. Así es. Cómo estamos. Así es. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué van a mejorar para tener trámites expeditos? Esa es una magnífica pregunta, Rosendo, porque yo quiero decir algo que es bien importante. Es la primera vez en la integración económica centroamericana reciente que los países ponen recursos adicionales para financiar esta política de integración. Los dos países, tanto Guatemala, Honduras y cualquier otro que se incorpore posteriormente, tienen un compromiso de aportar hasta $5 millones cada uno para poder ir financiando estas mejoras y estas necesidades no solo de infraestructura en el proceso. ¿Qué resultó? Solo hasta el momento en que se puso en vigencia, el 26 de junio de 2017, se invirtieron casi $2 millones en hacer mejoras en los 3 puestos fronterizos. ¿Qué incluyó esto? Por ejemplo, asegurar que la energía eléctrica esté disponible todo el tiempo de funcionamiento del puesto fronterizo. O sea, se compraron plantas eléctricas para cada puesto fronterizo. Se aseguró internet para cada puesto fronterizo. Se hizo acomodamiento de actividades básicas como pintura y saneamiento hasta construir un módulo habitacional en el puesto fronterizo de Corinto para que las delegaciones de los dos países puedan pernoctar y puedan vivir para que puedan generar sus propias actividades. Esto van a ser eso es nuevo, puntos aduaneros de 24 horas, los 365 días. Esa es la meta, ¿verdad? Porque vamos paso por paso. Por etapa. Pero también, por ejemplo, entre San Pedro Sula y Corinto, que no estaba habilitada para el tráfico de mercancías hace 7 meses, quiere decir que ahora que incremente el flujo de camiones, el flujo de vehículos transportando mercancías, va a haber que invertir en mantenimiento, en ampliación, en mejora de esa red vial. Ya hay un proyecto importante para la carretera de Occidente y hay así diferentes proyectos de infraestructura para mejorar este flujo de mercancías. En el caso de Amatillo, por ejemplo, Amatillo tiene una particularidad muy importante porque cuando se incorpora El Salvador, Amatillo, que hoy está considerado como un punto aduanero periférico, pasa a convertirse en un puesto de control integrado.
¿Qué quiere decir eso? Que también ya hay un trabajo que se ha estado haciendo con El Salvador, que se inició hace ya más de un año, para que también pasemos a un modelo de puesto fronterizo integrado. Es decir, único, porque las instalaciones de Honduras están... Es que en el Amatillo lo que tenemos son contenedores y ahí están funcionando las operaciones aduaneras, pero del lado de El Salvador ya hay un proyecto que se está trabajando para, con recursos de El Salvador, se desarrolla el nuevo puesto fronterizo. Y ese es, como le mencionaba, es una característica muy particular de este proceso que están llevando a cabo los tres países, que están poniendo recursos adicionales. Es decir, volveremos a aduanas únicas. Aduanas integradas. ¿Por qué aduanas integradas? Porque ahí están los funcionarios de los dos países. Y en el caso del Amatillo van a estar los funcionarios de los tres países, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador, para controlar toda la operación de cruce de mercancía. Eso tiene beneficios importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y le doy un número, en el caso de Guatemala-Honduras se detectó que un camión esperaba hasta 55 horas para poder realizar su trámite de pasar de un lado a otro. Ahora vamos a empezar con la ayuda del Banco Mundial y con la ayuda de varias empresas que tienen operaciones regionales, con una cooperación que estamos haciendo con SIECA, vamos a empezar a medir cuánto se tarda una mercancía que sale de la bodega de un vendedor, de un exportador, y se pone en la bodega de un comprador, porque hay la creencia de que el comercio, que la velocidad del comercio es muy lenta y que también eso genera costos adicionales a las mercancías. Esos trámites y esa ineficiencia en el cruce de las mercancías de un punto a otro significa, en el peor de los casos, hasta un 40% de costos adicionales que tienen que pagar las empresas. Y en un sistema integrado como este que se plantea, ¿en cuánto tiempo se va a el modelo y las simulaciones que hemos hecho dice que debería de tardar de media hora a una hora el cruce? ¿Por qué? Porque usted ya llega con todos los trámites hechos. Cuando ya esté en vigencia la unión aduanera completa, a partir de marzo, una mercancía que salga de la bodega de una de las empresas que va a colocar mercancía en el otro país, ya tiene que haber pagado sus impuestos, ya tiene que haber hecho el prechequeo migratorio, ya tiene que haber cumplido los requisitos sanitarios cuando aplica. Cuando llega al punto fronterizo, ya llega con un papelito, para en la caseta, hay un lector del código QR, se verifica en la pantalla que ya cumplió todos sus requisitos y se despacha. ¿Desaparecen los tramitadores con este sistema? No debería de haber ningún trámite en el punto fronterizo que implique que el camión tiene que detenerse. No tiene que haber ningún tipo de inspección porque eso se hace ex post. Y ahí eso implica que las dos administraciones aduaneras, las dos administraciones tributarias y las dos administraciones sanitarias están completamente coordinadas y manejan manuales de control de riesgo que son armonizados. ¿Y estos trámites, doctor Redondo, van a ser personales? Le consulto esto porque siempre pasa en las aduanas y creo que todos los que alguna vez, sin estar en el sistema de unión aduanera, que va a viajar a determinado país, porque somos haraganes, hay que decir, entregamos ese documento para que sea otro el que haga el trámite. Mire, lo que pasa es ¿Cómo van a coordinar eso? Yo lo digo por mi experiencia en esto, la gente cree que exportar es un misterio, que solo alguna gente lo puede hacer y que forzosamente ocupan un tramitador. En el tráfico de mercancías en Centroamérica, incluso usted no necesita ni siquiera un agente aduanero, lo puede hacer personalmente. Y con la unión aduanera usted puede ingresar al sitio web tanto de la SAR en Honduras como de la Superintendencia Tributaria en Guatemala y posteriormente en el caso de El Salvador, a buscar en línea el formulario que tiene que llenar. Usted lo llena y ese hace todo el trámite y le dice vaya a pagar. Cuando usted ya pagó, tiene 24 horas para hacer todo este trámite y usted no debería de llegar a la aduana a estacionar su medio de transporte. Y con la siguiente etapa del proceso de integración profunda entre Guatemala y El Salvador y Honduras, se está pensando en la posibilidad de un paso fácil,
donde usted ya no tiene que hacer dos controles migratorios, porque usted hoy hace control migratorio en la salida y en la entrada. Ya se alejó del empresario, del inversionista hondureño, del hombre que exporta e importa, aquello de que al final Honduras está dando mucho, que Guatemala en este caso nos va a invadir, que El Salvador con su economía dolarizada nos va a comer. Hay una cantidad de rumores, diría yo, que se manejan. Sin duda alguna el tamaño de las economías no lo podemos esconder. Algunas debilidades que hay que ir abordando también hay que irlas corrigiendo, pero de eso se trata, hacer este tipo de procesos de integración. La integración lo que genera son economías de escala, son oportunidades, son reducción de costos. Considere lo siguiente, aproximadamente entre el 90 y el 95% de las empresas que hacen operaciones comerciales en Centroamérica son micros o pequeñas empresas. Pero no le puede pedir a usted a una empresa que vaya a estacionar su vehículo 55 horas a una aduana o que pague un 40% de sobreprecio en el peor de los casos. Por eso se toman este tipo de medidas, porque hay que facilitar el comercio, porque eso ¿qué pasa? Eso genera economías de escala, genera negocios, genera empleo, genera divisas, genera crecimiento. Y con el crecimiento se disminuye la pobreza. Es un buen momento para aprovecharlo a nivel de el inversionista en Honduras para mejorar la balanza comercial con la región centroamericana. Claro, por supuesto. En vez de tener un mercado de 7 millones, 8 millones de personas, como es en el caso de Honduras, va a tener un mercado de 21, 22 millones de consumidores, ya con el caso de Guatemala, Honduras. Hay empresarios que dijeron, con esto a mí me permite ingresar a la parte norte de Guatemala y atender incluso mercados como el de Belice, que está ahí a la vuelta de la esquina, pero que tampoco se utiliza mucho. Centroamérica para Honduras es el tercer socio comercial. Hay 3 socios comerciales que aglutinan el 88% de las exportaciones de Honduras, sin considerar, por ejemplo, el tema maquila. La Unión Europea, Estados Unidos y Centroamérica. Con los 3 tenemos acuerdos comerciales en el orden que puede generar libre comercio. Sin embargo, solo con uno de ellos tenemos un superávit, que es en el caso de la Unión Europea, aunque hay que decirlo también que en el caso de Estados Unidos, la balanza agrícola también favorece al caso de Honduras. Y en el caso de Centroamérica, tenemos que tener más presencia en Centroamérica. Por ejemplo, ¿qué productos son los que en este año que estamos iniciando deberá potenciar el Catracho para entrar a este nicho que usted nos plantea? Abre Belice, por ejemplo. Bueno, Belice es un mercado que es importante porque prácticamente importan todo y tiene una industria turística importante. Sin embargo, usted va a Belice y encuentra que los productos los traen desde Europa. Eso significa un costo importante para los consumidores o para los turistas que llegan a Belice. O sea, bien podría el país estar incursionando a estos mercados, como ya lo está haciendo, por ejemplo, los mercados del Caribe. El año pasado se abría Gran Caimán. Esta semana se logró ya colocar melón en Taiwán, que es una oportunidad importantísima. Ya se tiene Japón. Hay que seguir promoviendo y facilitando las exportaciones, y eso pasa por la mejora de la competitividad, la mejora de la productividad, con una infraestructura adecuada para esto y por supuesto también con un aprovechamiento efectivo de las condiciones que se han negociado con estos países. 88% del comercio de las exportaciones están concentradas en 3 mercados, pero usted tiene un acuerdo comercial con Chile, tiene un acuerdo comercial con Perú, tiene un acuerdo comercial con México que solo le da cuenta del 2% de las exportaciones. Tiene que asegurarse que sus productos no sean objeto de barreras comerciales, como lo que pasó en el caso del camarón con México, que todavía está, que tuvo un impacto importante deteniendo las exportaciones de camarón. ¿Por qué no nos hemos interesado en estos mercados e ir más allá y hacer revisiones en el marco de los tratados de libre comercio
que se han firmado, por ejemplo, con los países del Cono Sur, que poco lo miramos. Yo diría que no es que no nos hemos interesado, sino que también tiene una condición estructural de la economía hondureña. Si usted mira los principales productos de exportación, usted tiene café, que no lo va a vender en Sudamérica, porque ahí tiene a Brasil y tiene a Colombia. Tiene banano, que tampoco lo va a vender en estos mercados, sino que tiene que apuntar hacia Estados Unidos o a la Unión Europea. Camarón, que estamos incursionando en México, bien podríamos incursionar a mercados en América del Sur, aunque ahí tenga una competencia muy fuerte con Ecuador en el tema de camarón, o con aceite, pero el aceite fundamentalmente lo estamos mandando a Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que trabajar mucho en ir diversificando la oferta exportable. A pesar de que se mira este fenómeno que lo mencionaba, Honduras creo que tiene una de las niveles de oferta exportable bastante más diversificada. Y eso lo dice un reporte, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que dice que Honduras relativamente tiene una oferta exportable más diversificada que el resto de los países. Si usted agrega, por ejemplo, los temas de arneses eléctricos, por ejemplo, se agrega el tema de todos los productos de confección, se agrega otros temas como la producción de telas de fibra sintética, que se está también poniendo ahora, que se está invirtiendo muy fuerte en esto, y por supuesto todos los esfuerzos que se están haciendo en el tema de turismo y todos los proyectos de infraestructura que apuntan a hacer de Honduras un hub logístico. Eso es parte de la diversificación de la oferta exportable, porque cuando uno piensa en oferta exportable, normalmente solo piensa en una mercancía, en un tangible, pero también las exportaciones de servicios son importantes. Ahí, por ejemplo, todo este tema del hub logístico tiene un impacto importante. El tema del turismo también. Leíamos hace muy poco que ya están llegando cruceros, por ejemplo, a Trujillo, cosa que permite posicionar al país. Hay vuelos directos que se abrieron entre Europa y Honduras muy recientemente. O sea que hay una gama de oportunidades interesantes, pero tiene que promoverse la utilización de las preferencias, facilitar las operaciones de exportación e importación, también mejorar los índices de competitividad y de productividad para poder armar una política que realmente vaya en la línea de apuntalar el crecimiento, junto también con el estímulo a la demanda interna. Por ejemplo, la promoción del turismo interno tiene un derrame económico importante. La infraestructura, los proyectos de infraestructura que se han estado desarrollando también tienen un derrame importante en la economía. Y esas dos variables le van a permitir, pues, con otras cuestiones como la adecuada estabilidad macroeconómica, por ejemplo, y otros indicadores, le van a apuntalar el crecimiento para tener índices de crecimiento que realmente redunden en reducción de pobreza. Está con nosotros esta noche al banquillo el secretario general del Sistema de Integración Económica Centroamericana, el doctor Melvin Redondo. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros esta noche el doctor Melvin Redondo, secretario general de la SIECA. Tener a los vecinos aún con algunas dudas por lo político, ¿qué tanta factura nos puede pasar? Estamos hablando del caso de El Salvador y de Nicaragua, con sus gobiernos aún con sus resistencias. Mire, al presidente Hernández. El Salvador ya está bien incorporado en el proceso de unión aduanera. O sea, ellos ya se tuvieron todas las rondas, ya incluso ya pasaron por su asamblea legislativa, uno de los instrumentos que es necesario para esto. Hay proyectos conjuntos con El Salvador que no pueden detenerse tampoco. Está el tema de unión aduanera, está el proyecto del plan trifinio en la parte occidental del país y por supuesto la política de convertir el Golfo de Fonseca en una zona de crecimiento y de desarrollo. Esos son proyectos que sin duda alguna nos unen tanto a El Salvador como con Guatemala. El caso de Nicaragua
no es que ha expresado reservas al proceso de unión aduanera, sino que dice yo quiero observar, pero también ha dicho yo quiero también que se profundice. Y la postura de Nicaragua dice resolvamos también aquellos problemas que afectan el libre comercio hoy. Hay una cantidad de temas que tienen que ver con regulaciones sanitarias, por ejemplo, que tienen que irse resolviendo, que es uno de los temas más complicados en el proceso de integración económica, pero hay espacio para hacerlo. Ya la agenda centroamericana habla de tener una ruta de unión aduanera de los 6 para el año 2024. Sin embargo, hay otros proyectos que se están desarrollando. Uno de los proyectos más importantes es el tema de facilitación de comercio. Centroamérica tiene una estrategia centroamericana de facilitación de comercio que tiene medidas de corto plazo y tiene medidas de mediano y largo plazo. Y en el contexto de las medidas de corto plazo, y de inmediato, yo diría que en los próximos 6 meses se van a ver resultados interesantes. Vamos a instalar, por ejemplo, que ya están instalados en El Salvador y ahora en los próximos días, ahora en enero, se van a instalar lectores de radiofrecuencia. ¿Para qué? Para acelerar el paso de las mercancías en los puntos fronterizos. Cada uno de los países está desarrollando diferentes proyectos de modernización de su sistema aduanero y lo que estamos apuntando es a que vayan convergiendo este tipo de actividades, porque no podemos pensar en una Centroamérica de 6 que compiten cada uno de los 6 a ver quién capta más, a ver quién exporta más o a ver quién hace más comercio. Necesitamos una Centroamérica cooperativa para sacar adelante la integración. El Estado como tal, usted ahora que está en CIECA, doctor Redondo, ¿se ha compenetrado de estos cambios a nivel de los diferentes actores que entran en los sistemas de integración y no tener que visitar una dependencia donde el trámite lo solicita hoy y está en un mes? Mira, y si vamos a Guatemala, por poner el ejemplo, o El Salvador o Nicaragua, lo pide hoy esta mañana. La facilitación de comercio es un compromiso al más alto nivel político, es un mandato de los presidentes. Sin embargo, hay agendas nacionales que tienen que empezar a trabajar de forma convergente. Usted lo pone en un caso muy particular. ¿Cuánto tarda aperturar una empresa en cada uno de los países? Es bastante variable. Y eso el inversionista lo está viendo. Ejemplo, ahí los inversionistas dicen, ¿por qué en un espacio tan reducido, casi 500.000 kilómetros cuadrados en los 6 países, hay que hacer operaciones cambiarias con 6 diferentes tipos de monedas? 5 si contabilizan los países que están dolarizados. ¿Por qué hay que cumplir 5 regulaciones para aperturar una empresa? ¿Por qué no se tiene una sola regulación? ¿Por qué para vender un producto tengo que ir a hacer un registro sanitario en cada uno de los 6 países? Esas son los tipos de políticas sobre las cuales hay que trabajar y que son ejemplos concretos de integración económica. Otro ejemplo importantísimo que se está impulsando desde la CIECA, aparte de la facilitación de comercio, es el establecimiento de lo que llamamos cadenas regionales de valor. ¿Por qué si yo tengo una producción de cacao, por qué no las puedo procesar en otros los países centroamericanos? Eso generaría un comercio intraindustria, generaría más oportunidades y generaría valor agregado. En el sector lácteo, por ejemplo, que se ha identificado como uno de los sectores que tiene una de las mayores capacidades de ser una cadena regional de valor, hay que empezar a resolver los temas sanitarios y el tema de obstáculos entre los países, porque ahí no podemos obviar que hay siempre sectores que se piensan que están siendo afectados por una o por otra cosa. Pero en la medida en que se pueda lograr un mayor nivel de integración, se pueden ir solventando este tipo de problemas y generar economías de escala que se traduzca en una mayor capacidad de crecimiento de los sectores productivos. Porque incluso si revisamos costos de materias primas son totalmente dispares. Claro. Ahora se me ocurre el tema de la energía, que es fundamental en estos procesos. Los costos son mucho más elevados si comparamos el tema de los energéticos, que deben ser apuestas que bien pueden ser valoradas ya existe. La CIECA. Mire, por ejemplo, existe lo que se llama el CIEPAC, que es el Sistema de Interconexión Eléctrica de Centroamérica, que permite que los países se vayan, más bien que genera un mercado
de energía eléctrica, porque como usted bien lo menciona, hay diferentes costos en la región y hay diferentes capacidades también, pero se necesitan algunos ajustes precisamente para permitir que se pueda definitivamente consolidar de una mejor forma ese mercado eléctrico para que podamos tener costos de energía mucho más competitivos de los que tenemos ahora. Las políticas energéticas es algo que hay que empezar a verlo, porque como bien lo decía, tenemos una Centroamérica que compite entre sí y tenemos que avanzar hacia una Centroamérica que realmente sea cooperativa y que genere políticas transversales. De eso es lo que se trata en este momento y es algo de lo que le hemos estado apuntando en la CIECA, es a tener este tipo de políticas transversales. Ya nos habían indicado en una visita que tuvimos en Costa Rica hace un par de meses, precisamente la idea de apuntalar el mercado regional energético. ¿Por qué son tan huraños los costarricenses a entrar en estos procesos? Porque si miramos, vaya, un tema que siempre lo han visto de largo ellos es el caso del Parlacén. Ya son consideraciones bien políticas, pero a nivel del subsistema económico están plenamente integrados, o sea, son parte de todo el esquema del subsistema económico. Eso implica que hay libre comercio. Intercambio por supuesto, fluidos ya existe, o sea, ya existe libre comercio de los 6 países, incluido Panamá, que se incorporó en el año 2012. Costa Rica estuvo alejada en algún momento, también se incorporó. Existe un compromiso al más alto nivel y de hecho uno de los elementos que más se ha estado impulsando es, por ejemplo, que aspiramos que en los próximos 4 años desarrollar lo que se va a llamar una plataforma digital de comercio centroamericano, donde un exportador o un importador en línea pueda ver cuáles son todos los requisitos que tiene que cumplir en cualquiera de los países. Eso habla de que hay que interconectar las aduanas, las ventanillas únicas, los sistemas migratorios, los requisitos sanitarios, para facilitar el comercio. Y eso nos va a posicionar definitivamente como lo que queremos ser. En aras de volver expedito todo este trámite, cuando usted me hablaba a nivel del mercado centroamericano, se pensaría, si bien no en una moneda única ahora, en que todo esto sea en dólares, porque es una moneda que se maneja, si bien en diferentes escalas, en todos los países de la región. Esas son cosas que son posibles. Naturalmente requieren un grado de madurez de las políticas de los países. No está en este momento Centroamérica en ese nivel, porque ahora estamos nada más en el nivel de libre comercio, en intercambio de mercancías. Avanzaríamos a una unión aduanera que implica libre tránsito. Y eso, indudablemente, una vez que podamos consolidar esto, nos va a llevar a la necesidad de empezar a hablar de políticas macroeconómicas. Y por supuesto, eso ya implica que se hable de algún grado, ya sea de coordinación o de convergencia o de armonización de políticas. Pero se va a requerir un grado de madurez todavía más alto para poder llegar a un proyecto de llegar a tener, por ejemplo, una moneda única en Centroamérica, porque eso ya implica que no solo vamos a tener interlocutores de los ministerios de comercio, ya tienen que sentarse los ministerios de finanzas, si vamos a hablar de impuestos, por ejemplo. Si vamos a hablar de la política cambiaria o de la política tributaria, vamos a hablar, van a tener que sentarse los bancos centrales para poder empezar a hablar de este tipo de regulaciones. Por hoy tenemos 2 instituciones que estamos tratando de acercarlas más. Uno es el Consejo de Ministros de Finanzas o Hacienda, el denominado COSEFIN. Y por otro lado tenemos al Consejo Monetario Centroamericano. ¿Por qué queremos acercarlos más? Porque en el caso de los ministerios de Hacienda, necesitamos que los ministerios de Hacienda se involucren más en las políticas de integración económica. Y usted lo mencionaba hace un momento, integración económica implica que hay que invertir en infraestructura. Y eso va a significar que los ministerios de Hacienda van a tener que estar más de cerca con las políticas de integración, porque de nada sirve tener políticas de integración si no tiene los recursos para financiar estas políticas de integración. Y en el caso de las políticas monetarias y de crédito, hay mucho comentario de los sectores privados de los diferentes costos que tiene
el dinero en cada uno de los países, y eso afecta fundamentalmente las consideraciones de competitividad de una industria en 2 de los países o en los 6 países. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Melvin Redondo, secretario general del CIECA. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el doctor Melvin Redondo. Usted ha estado en comercio exterior, en muchas negociaciones. ¿Cuál es el tratado de libre comercio de mayor provecho para Honduras, en el que más nos hemos interesado? Yo diría, como lo indicaba hace un momento, son 3. Estados Unidos, que es nuestro principal socio económico. Ese es sin duda alguna el tratado más importante que tenemos. Luego el acuerdo de asociación con la Unión Europea, ahí tiene un porcentaje altísimo del comercio que realiza Honduras, y el esquema de integración económica regional. Ahí tiene 88% del comercio. Esta fortaleza económica que nos da Estados Unidos a nosotros como país, en cuanto a la balanza comercial que tenemos, ¿qué tanto nos puede afectar en este 2018 las políticas migratorias de la administración Trump? Sin duda alguna habrá que estar muy atentos a varios desenvolvimientos. Uno es qué va a pasar en el diálogo que tiene Canadá, Estados Unidos y México en la revisión del NAFTA. Porque lo que salga de la revisión del NAFTA va a tener, o Estados Unidos de alguna forma lo va a tomar de referencia para sus otros acuerdos comerciales. Y ahí de inmediato cae el CAFTA. Cualquier cosa que pase ahí va a tener que analizarse muy claramente. El otro es la política que pueda mantener la administración del presidente Trump en el tema monetario. Cualquier modificación de las tasas de interés que administre la Reserva Federal tiene impacto en el costo del dinero, y eso impacta definitivamente en la forma, en el costo del endeudamiento o de algunos otros factores. En tercer lugar, la política migratoria que vaya a desarrollar, es claro que tiene que apuntarse muy claramente a la renovación del TPS, porque eso significa un componente importantísimo en cuanto a las remesas de los compatriotas que están en Estados Unidos y al flujo de de personas que se regresen de Estados Unidos. Y el elemento que también tiene que considerar es el impacto de que se acaba de aprobar el paquete tributario que ofreció el presidente Trump y que lo acaban de pasar en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué impacto va a tener eso en los flujos de inversión desde ese país hacia Honduras y hacia América Central en particular? Yo diría que tiene que estarse muy atento en estos elementos, como lo mencionaba, la revisión del NAFTA y por supuesto la revisión, si es que se da, el impacto que eso va a tener en el CAFTA, lo que tiene que ver con la política monetaria y crediticia en Estados Unidos, qué va a pasar con la política migratoria y por supuesto la política tributaria, que son los 4 elementos que nos permitiríamos apuntar en este caso. Un elemento adicional que hay que empezar a ver, porque Estados Unidos es nuestro principal socio económico, pero también tenemos una situación con Europa. ¿Qué va a pasar con la salida del Reino Unido? Ya hay una conversación que se está teniendo a nivel de los 6 países de Centroamérica en qué va a pasar en el momento en que se concrete el Brexit. ¿Significa eso que hay que sentarse con el Reino Unido para no perder el acceso que ya se tiene a ese país? ¿Qué tan fuerte es ese mercado con la Gran Bretaña? Bueno, es un mercado que no podríamos perder. Ahí tiene una exportación usted en camarón, por ejemplo. Tiene una exportación en prendas de vestir. Así que tiene un impacto importante. O sea, la modificación del acceso que pueda tener en las exportaciones de azúcar, por ejemplo. Eso tiene un impacto que tiene que verlo. Así que tiene que ver estos elementos. Y el otro es qué va a pasar en Centroamérica. Tenemos que seguir facilitando el comercio intracentroamericano. Recuerde, 88% del comercio que hace Honduras de las exportaciones es con estos 3 mercados. Así que las políticas que estos 3 mercados desarrollen, de las cuales 2 tienen un impacto exógeno, diría yo, que es Estados Unidos y la Unión Europea, porque
tiene un grado de intervención limitado, tiene un impacto inmediato en la capacidad de exportación, en la capacidad de generar inversión extranjera directa y en la capacidad de recibir remesas desde Estados Unidos. Y con la Unión Europea, la modificación de las condiciones generales del mercado europeo le va a impactar su balanza comercial con Europa, que hoy por hoy es superavitaria. Y lo que sucede en Centroamérica, ahí sí tiene un mayor nivel de control porque tiene una unión aduanera en desarrollo, tiene medidas de facilitación de comercio en desarrollo, tiene también grandes proyectos de infraestructura y grandes proyectos colaborativos como es el de la zona del Golfo, tiene un impacto inmediato en la gestión de los indicadores económicos que tiene el país. Amén de todo el tema que se ha venido desarrollando de lograr estabilidad macroeconómica, que tiene que conjugar todas estas variables para tener el resultado en crecimiento y bienestar que está buscando. ¿Y Honduras qué política económica debe desarrollar? Justamente ahora que está próximo a discutir el presupuesto general de la República y que no enfrentemos esos probables golpes que recibirá la economía nuestra por decisiones ya encaminadas de la administración Trump y algunas decisiones relacionadas con la Unión Europea. Yo creo que aquí hay, yo diría, varios elementos. Uno, que hay que continuar en las acciones de estabilidad macroeconómica. Eso es una tarea ineludible y creo que con la ley de responsabilidad fiscal que se aprobó se está garantizando que se va a continuar por esta senda de tener responsabilidad fiscal. En segundo lugar, creo que hay que seguir manteniendo los estímulos a la demanda interna, como actividades como la promoción del turismo interno, los proyectos de infraestructura. En el lado del sector externo, lo que se ha venido trabajando, que es el tema de aperturar mercados, de aprovechamiento de lo que ya está negociado, de tener una mejor gestión en la facilitación de comercio. Eso es crucial para este tipo de circunstancias. Seguir manejando y seguir rescatando el clima de confianza que ya se había logrado, por ejemplo, con la mejora en las calificaciones de riesgo, que no es una tarea sencilla, pero requiere mucha disciplina en la gestión de la política económica. Seguir administrando una política monetaria que apunte hacia bajas tasas de inflación, de forma tal que la inflación no se coma el crecimiento económico, porque en la medida en que la inflación es más alta que el crecimiento económico, se come el poder adquisitivo de las personas. Lograr crecimiento inclusivo, alinear las agendas del quehacer de la política económica y social con los objetivos de desarrollo del milenio, la Agenda 2030, creo que eso es importantísimo. Seguir el tema de seguridad, creo que los resultados son importantísimos, rescatar que pasamos de una tasa elevadísima de más del 90 homicidios por cada 100.000 personas. Hoy estaba revisando que estamos en 46 homicidios por cada 100.000 personas, es una reducción importante, pero también hay que trabajar que en el extranjero Honduras sigue apareciendo en todas las publicaciones como uno de los lugares más peligrosos para visitar. Hoy leíamos una comunicación de un diario en España que seguía indicando al país como un país peligroso para visitar. Y hay que ir cambiando. Hay que ser más agresivos. Hay que ir limpiando la imagen y eso es lo que se ha estado haciendo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el país tiene una imagen limpia, eso significa que yo reduzco mis calificaciones de riesgo y también potencio la capacidad de atraer inversión, de que yo pueda generar estas variables que son requisitos para que podamos mejorar nuestra calificación de riesgos. Son temas que hay que tenerlos en consideración, no son tareas fáciles. En matemática hay una fórmula que a mí me encanta y es: entre más variables tiene una ecuación, o no hay respuestas o las respuestas son muy difíciles, pero eso se trata, porque hay que asumir este tipo de retos para seguir manejando un crecimiento que sea inclusivo, alinear la política económica con la política social para poder atender las necesidades de la población hondureña. Doctor Melvin Redondo, le agradezco. Gracias por la invitación, Chino. Y le deseamos lo mejor en este 2018. Con nosotros esta noche al banquillo el secretario general del Sistema de Integración Económica Centroamericana, Melvin Redondo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.